El día de hoy, a través de este video, les explicaré sobre la definición de qué es una barriada. En primer lugar, en el Perú, la palabra barriada no surge paralela con las invasiones que se dieron en Lima en los años 30. Las invasiones fueron hechos nuevos. En el año 1950, el término barrio marginal ya era conocido por los limeños, surgiendo la barriada, calificación despectiva del término barrio, desde la apreciación de la clase acomodada o élite limeña. Se consideraba que era paralelo a la delincuencia e inmundicia social. Para ningún peruano, ajeno al ámbito elitista criollo, es un secreto que el Perú es un país muy discriminatorio, inclusive hasta nuestros días. El racismo es parte de la problemática social, porque nuestros derechos vienen siendo vulnerados. Dentro de este contexto, marginal es aquello de importancia secundaria o escasa, considerando a las personas o grupos que viven en ellas, que actúan fuera de las normas sociales. El impacto social que tuvo por aquellos años, señalando de marginal la barriada, fue calificada con el concepto de invasión causada por terceros. Estas invasiones para la sociedad limeña constituían el foco de delitos de degeneración e incultura. Con el golpe de estado de Velasco Alvarado se cambió el término de barriadas para lograr legitimidad social y política, se les llamó pueblo joven. Durante el gobierno de Belaúnde pasó a ser asentamiento humano cuya vigencia es hasta nuestros días. Buenas tardes, ¿podría decirme su nombre, apellido y edad? Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Cáceres, tengo 50 años. ¿Desde hace cuántos años reside usted en esta zona? Resido aproximadamente hace 38 años en esta zona. Ya. ¿Habían problemas sociales o de trabajo? Bueno, en la época de los 80, 90 era el pan de cada día los problemas, ¿no? Tanto sociales como de trabajo. ¿No? Teníamos una hiperinflación, había mucho terrorismo, muchas explosiones de torres, coches bombas, asesinato de policías. Verdaderamente era un caos en esa época, lo que era el Perú, ¿no? Escasez de alimentos, en fin. Ok. ¿Qué pasaba en las provincias del interior del Perú? Bueno, el tema del terrorismo y el narcotráfico a nivel de provincias era muy alto, ¿no? En una de las provincias más golpeadas fue Ayacucho, ¿no? Donde murieron muchos campesinos, asesinaron a muchos periodistas, ¿no? Estamos hablando más o menos del tema, por ejemplo, Uchurajay, ¿no? Donde mataron cerca de 13 periodistas y el ejército iba y era matanza también porque se enfrentaba a terroristas, mataba a gente inocente también, o sea, era un caos realmente. Vivíamos una guerra social. ¿Y qué características urbanísticas tenía la zona cuando usted llegó, como las pistas, veredas? Bueno, eran o sea, no tenían mantenimiento, ¿no? O sea, habían huecos por todas las zonas, en las pistas, los jardines estaban secos de los parques, no había mantenimiento en general, ¿no? Las luces, los focos de los postes se quemaban, muchas veces no había luz tampoco, no había agua, entonces era un tema muy... Inseguridad, así. Inseguridad, claro, había delincuencia, todo. Vivimos una etapa social, al menos la de mi generación, muy dura para el país. Ok. ¿Y el lugar era reconocido como un barrio o tenía otra denominación por el Estado? En realidad era una urbanización, ¿no? Era una urbanización residencial. Se conocía como urbanización residencial. Colindábamos con unidades vecinales, ¿no? Con 3 unidades vecinales. Y esa zona era una zona residencial, ¿no? ¿Y cuánto cree que ha cambiado la zona? Bastante. Bueno, no hay huecos para empezar, eso es bastante. Hay mejor iluminación,
¿no? Hay mejor mantenimiento de parques, se están remodelando muchos parques hoy en día y eso va a dar un mejor ambiente para vivir, ¿no? En la zona donde yo vivo. Mejor convivencia entre los vecinos también. Claro, porque también hay más seguridad, o sea, todos esos problemas sociales que se vean reducidos y no hay terrorismo, que es lo más importante, hacen que la gente conviva de mejor manera. Entonces, ¿cree que ha cambiado para mal o para bien el lugar donde vive a comparación de lo que era antes? A comparación de lo que era antes, 100% para bien. Okay. Muchas gracias. De nada. Buenas tardes, nombre y apellido completo, por favor. Victoria Guzmán Arcos, tengo 48 años. ¿Desde hace cuántos años reside usted en esta zona? Hace 25 años. Ok. ¿Había algunos problemas sociales o falta de trabajo cuando llegó? Sociales sí era el terrorismo en aquel tiempo cuando llegué. ¿Qué características urbanísticas, servicios públicos, pistas, veredas tenía la zona usted cuando llegó? Tenía pistas, veredas, servicio público, lo necesario básico, posta, mercado. ¿El lugar donde llegó era reconocido como un barrio o alguna otra denominación por el Estado? Asentamiento humano. ¿Cuánto ha cambiado la zona desde entonces? Ha mejorado mucho, urbanizada, más población, también más centros básicos más. ¿Cree usted que ha cambiado o mejorado el lugar donde vive a comparación de lo que era antes? Ha mejorado, cambiado no, porque la sociedad está muy corrompida. Muchas gracias. ¿Desde hace cuántos años reside en esta zona? Mi nombre es Andrés Piñeiro, tengo 54 años. Hace mucho que vivo en esta zona, desde que nací prácticamente. ¿Qué características urbanísticas, ya sea servicios públicos, pistas y veredas, etc., tenía la zona cuando usted llegó? Y he visto algunos problemas de inseguridad ciudadana y de urbanidad, ¿no? Con respecto al lugar. Y con los años esto ha ido mejorando, ¿no? Se ha tomado medidas para mejorar la seguridad, el ornato de las casas, de las calles, de los parques. Y creo que en los últimos años se ha visto una mejora sustancial. ¿Cree usted que ha cambiado o mejorado el lugar en donde vive en comparación de lo que estaba? Básicamente es una urbanización, ¿no? Es decir, son de las nuevas construcciones que se dieron hacia los años 50 en Lima. De la misma forma que se generaron las unidades vecinales o los barrios obreros o de empleados bancarios o empleados en general. Entonces es una urbanización que tuvo muchas dificultades al inicio, pero que ahora está más consolidada. Del terrorismo y sufrían de incertidumbre, de escasez y de muchos otros terribles factores durante los 80 y los 90. En el primer caso expuesto por mi compañera Camila, consideramos que este no es una barriada en la que vive el entrevistado, porque en primer lugar, cuando él dice que lleva viviendo 38 años y él considera que desde que llegó fue un lugar residencial para vivir. Y además, menciona que hay parques, hay todo tipo de infraestructura y que, a su llegada ya existían todos los servicios, así que no se da lo mencionado por el antropólogo que primero llega la gente y luego los servicios, sino en este caso ocurrió lo contrario. Con respecto a nuestra segunda entrevistada, como bien dice, que vivió en los años aproximadamente de los 90, podemos concluir que la zona en donde vivía era un lugar ya con pistas, puestos de mercados y técnicamente todo lo necesario básico para poder vivir allí. Pero y con el paso del tiempo ha ido mejorando a más, mucho más, ya que hoy en día se puede ver que ha mejorado la infraestructura de viviendas, ha habido una mejor condición económica de las familias que residen allí, pero como siempre van a haber quizás ciertos problemas sociales o de autoridades corruptivas, como los que menciona. No obstante, cuando nos menciona el término asentamiento humano,
se podría decir que habían zonas en ese tiempo cercanas allí que habían sido ya pobladas anteriormente por personas las cuales tenían con bajos recursos y llegaban de diferentes partes del país con el fin de construir y establecer sus viviendas allí. Con respecto a nuestro tercer entrevistado, el cual vivió allí aproximadamente por los años 60 y tiene más conocimiento del lugar donde vivió, ya que vivió ahí toda su vida, podemos concluir que es más de lo mismo, como la segunda entrevistada nos dice, el cual es que la zona está siendo construida ya prácticamente más atrás, por los años 50, la cual ya estaba siendo ya urbanizada por construcciones, habían barrios obreros, unidades vecinales ya establecidas. Cabe resaltar que allá por los años 40, durante la presidencia de José Luis Bustamante y Rivero, el cual forjó la Corporación Nacional de Vivienda junto con la UNDETERRI, con el fin de impulsar la construcción de 7 viviendas, 4 en Lima y 3 en el Callao. Y entre ellas estaría la dicha urbanización Los Ciprenes, la cual posteriormente sería poblada ya por personas, familias, las cuales se establecerían allí. Por lo cual podríamos dar como una conclusión final que esta zona no es una barriada, sino más bien una zona residencial, por lo expresado anteriormente, sino más bien un lugar fijo, construido, establecido ya por las autoridades de esos tiempos, y que más bien sería una zona informal en esos tiempos, por los acontecimientos ocurridos sobre, o tales como el terrorismo, escasez de alimentos, falta de seguridad, problemas sociales, orden público, y que pese a ello, los ciudadanos de esa urbanización han podido sobrellevar estos acontecimientos y poder salir adelante por sus propios medios.